Buenas tardes, licenciado. Empiezo con mi lectura. Fiebre del oro, fiebre de la plata. El signo de la cruz en la empuñadura de la espada. Cuando Cristóbal Colón se lanzó a atravesar los grandes espacios vacíos al oeste del Cúneme, había aceptado el desafío de las leyendas. Tempestades terribles jugarían con sus naves como si fueran cáscaras de nuez y las arrojarían a la boca de los monstruos. La gran serpiente de los mares tenebrosos, hambrienta de carne humana, estaría al acecho. Solo faltaban 1000 años para que los fuegos purificadores de juicio final arrasaran el mundo. Según creían los hombres del siglo XV, y el mundo era entonces el mar Mediterráneo, con sus costas de ambulla proyección hacia el África y el Oriente. Los navegantes portugueses aseguraban que el viento del oeste traía cadáveres extraños y a veces arrastraban leños curiosamente tallados, pero nadie sospechaba que el mundo sería pronto asombrosamente multiplicado. América no solo carecía del nombre, los noruegos no sabían que lo habían descubierto hace largo tiempo, y el propio Colón murió después de su viaje. Todavía convencido de que había llegado al Asia por la espalda en 1492, cuando la bota española se clavó por primera vez en las arenas de la Bahama. El almirante creyó que esta isla era un avanzado de Japón. Colón llevaba consigo un ejemplar del libro Marco Polo, cubierto de anotaciones en los márgenes de las páginas. Los habitantes de Zipango decían: Marco Polo posee oro en enorme abundancia, y las minas donde lo encontraron no se agotaban jamás. También hay en esta isla perlas del más puro oriente en gran cantidad. Son rosadas, redondas y de gran tamaño, y sobrepasan en valor a las perlas blancas. La riqueza de Zipango había llegado a oídos del gran Khan Kublai. Había despertado en su pecho el deseo de conquistarla. Él había fracasado en las fulgurantes páginas de Eduardo Galeano. Marco Polo se echaban al vuelo todos los bienes de las creencias. Había casi 3000 islas en el mar de la India con montañas de oro y perlas, y 12 clases de especies en cantidades inmensas, además de la pimienta blanca y negra, la pimienta en jengibre, clavo de olor, la nuez moscada y la canela. Eran tan conocidas como sal, conservar la carne en invierno sin que se pudiera ni diera sabor. Los reyes católicos de España decidieron financiar la aventura del acceso directo a la fuente para liberarse de onerosa cadena de intermediarios y revendedores que acaparaban el comercio de las especies y las plantas tropicales. Las muselinas y las armas blancas que provenían de las misteriosas regiones del Oriente, el alfa de las maletas, preciosos medio de pago para el tráfico comercial, impulsó también la travesía de los mares malditos. Europa entera necesitaba plata, ya que casi estaba exhausto los filones de Bohemia, Sajonia y el Tirol. España vivía el tiempo de la Reconquista en 1492. No solo fue el año del descubrimiento de América. El nuevo mundo nació de aquello. Equivocación de consecuencias grandiosas. Fue también el año de la recuperación de Granada. Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que había superado con su matrimonio el desgarramiento de su dominio, abatieron a comienzos de 1492 el último reductor de la región musulmana en suelo español. Había costado consigo 8 siglos recobar agotado el tesoro real, pero esta era una guerra santa, la guerra cristiana, contra el Ismal, y no es casual, además que en sí mismo, año 1492, 150.000 judíos fueron expulsados del país España, aquella en realidad como nación, alzando espadas cuyas empuñaduras dibujaban el signo de la cruz. La reina Isabel se hizo madrina de la Santa Inquisición. La hazaña del descubrimiento de América no podría explicarse sin la tradición militar de guerra de cruzada que imperaba en los castillos medievales, y la Iglesia no se hizo rogar para dar carácter sagrado a la conquista de las tierras incógnitas del otro lado del mar. El Papa Alejandro, que era valenciano, convirtió a la reina Isabel en dueña y señora del Nuevo Mundo. La expansión del reino de Castilla ampliaba el reino de Dios sobre la tierra. 3 años después del descubrimiento, Cristóbal Colón dirigió en persona la campaña militar contra los indígenas de la Dominicana. Un empuñado de caballos
200 infantes y un cuarto de perros especialmente adiestrados para el ataque diezmaron a los indios. Más de 500 enviados a España fueron vendidos como esclavos en Sevilla y murieron miserablemente, pero algunos teólogos protestaron y los esclavizaron. De los indios fueron formalmente prohibidos al nacer en el siglo XVI. En realidad no fueron prohibidas, sino benditas. Antes de cada entrada militar, los capitanes de conquista debían leer a los indios. Antes, escribano publicó un texto y retórico requerimiento que los exhortaba a convertirse a la Santa Fe Católica. Si no lo haceréis, o en ellos de dilacación maliciosamente pusieron certificados que con la ayuda de Dios ya entraré poderosamente contra vosotros, y vos harás guerra por todas las partes y maneras que yo pudiera, y yo ajustaré al yugo y obediencia de la iglesia y de su majestad, y tomaré vuestras mujeres y hijos, y los haré esclavos, y como tales los venderé, y dispondré de ellos con su majestad manera. Y os tomaré vuestros bienes, y os daré a todos los males y daños que pudiere. América era vuestro imperio del diablo, de redacción imposible o deudosa, pero los fanáticos misión contra la herejía de los nativos se confundía con la fiebre desataba. En las huestas de los conquistas, el brillo de los tesoros del Nuevo Mundo, Fernán Díaz del Castillo, soldado Hernán Cortés en la conquista de México. Escriben hayan llegado a América por servir a Dios y su majestad y también por haber riquezas. Colón quedó deslumbrado cuando alcanzó el Altón de San Salvador por la colorida transparencia del Caribe. El paisaje verde, la dulzura y la limpieza del aire, los pájaros esplendídicos y los mancebos de buena estatura, gente muy hermosa y de actos mansos. Que allí habitaban regalos a los indígenas, unos bonetos coladores y unas cuentas de vidrio que se ponían al pescuezo y otras cosas muchas de poco valor, con que hubieron mucho placer y quedaron tanto nuestros que eran maravillas. Les mostró las espadas, ellos no los conocían, las toman van por el filo se encontraba. Mientras tanto cuenta el almirante en su diario de navegación, yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro, y vi de que algunos de ellos traían un pedueso colgado en un agujero que tenía en la nariz, y por señas pude entender que yendo al sur o violando a la isla por el sur, que estaba allí en un rey, que tenía grandes pasos de ellos, y tenía mucho, porque de oro se hace tesoro, y con el quien lo tiene hace cuanta quiere en el mundo, y llega a que echa los animales al paraíso. En su tercer viaje Colón seguía creyendo que andaba por el mar de la China cuando entró en las costas de Venezuela. Ello no le impidió informar que desde ahí se extendía una tierra infinita que subía hacia el paraíso terrenal. También Américo Vespucio, explorador del litoral de Brasil mientras nacía en el siglo XVI, relataría a Lorenzo en Mediosis: los árboles son de tanta belleza y de tanta blancura que nos sentimos en estar en el paraíso terrenal. Con despecho escribía Colón a los reyes desde Jamaica en 1503. Cuando yo descubrí las Indias, dije que eran los mayores señóricos ricos que hay en el mundo. Yo le dije del oro, perlas, piedras preciosas especiales. Un hombre, pero el oro y la plata eran las llaves que el Renacimiento esperaba para abrir las puertas del paraíso en el cielo y las puertas del mercantilismo capitalista en la tierra. La epopeya de los españoles y los portugueses en América combinó la propagancia de la fe cristiana con la usurpación y los saqueos de las riquezas nativas. El poder europeo se extendía por abrazar el mundo. Las tierras vírgenes desean
de selvas y de peligros, encendidas las codicias de los capitanes, los hidalgos caballeros y los soldados en harapos lanzados a la conquista de los espectaculares botines de guerra. Creían en la gloria, el sol de los muertos y la justicia a los dados ayudas fortunas. Decía Cortés, el propio Cortés había hipotecado a todos sus bienes personales para equivaler la experiencia a México, salvo con contadas exenciones como fue el caso de Colón a Magallanes. La aventura no era contestada por el Estado, sino por los conquistadores mismos o por los mercaderes y banqueros que los financiaban. Nació el mito del Heraldo, el Dorado, el monarca bañado en oro que los indígenas investigaron por alejar a los intrusos. Desde González Pizarro hasta Walter Raleigh, muchos los persiguieron en vano por las selvas y las aguas del Amazonas y el Oriente. El espejismo del cerro que emanaba plata se hizo realidad en 1545 con el descubrimiento de Potosí, pero antes habían muerto vencidos por el hambre y por la enfermedad, o atravesados a flechas por los indígenas. Muchos de los expedicionarios que intentaron infructuosamente dar alcance al manantial de las plantas remontando al río Paraná. Había, sí, oro y plata en grandes cantidades, acumuladas en mesetas de México y en altiplano andino. Hernán Cortés reveló para España en 1519 la fabulosa magnitud del tesoro azteca Tecate, un apostillado de oro y 2 de plata, que Francisco Pizarro hizo pagar al Inca Atahualpa antes de estrangularlo. Años antes que el oro arrancado de las Antillas había pagado la corona los servicios de los marinos que habían acompañado a Colón en su primer viaje. Finalmente la población de las islas del Caribe dejó de pagar tributos porque desapareció. Los indígenas fueron completamente exterminados en los lavadores de oro, en la terrible tarea de revolver las arenas auríferas, con el cuerpo a medias sumergido en el agua, o retornando a los campos hasta más allá de la extenuación, con las espaldas dobladas sobre los pesados instrumentos de la labranza traídos desde España. Muchos indígenas de la Dominicana se anticipan al destino impuesto por sus nuevos operadores blancos, mataban a sus hijos y se suicidaban en masa. El cronista oficial Fernández de Ovidio interpreta así, a mediados del siglo XVI, el holocausto de los antillanos. Muchos de ellos, por su pasatiempo, se mataron con ponzoñar por no trabajar, y otros se ahorcaron por sus manos propias.